es la clave del desarrollo de la humanidad, debemos interpelarnos si esa educación que impartimos hoy no está generando en alguna medida esos grados de soledad en los que nos encontramos unos y otros. Por eso, la gran pregunta es, ¿qué tipo de educación estamos impartiendo? Y si esa educación a la que hemos llegado no nos está llevando en alguna medida a tener este tipo de eventos en los cuales lo que se refleja es la gran soledad y en alguna medida la gran miseria humana. Bien, para comprender esto, me parece a mí que debemos iniciar por lo que fue el gran proyecto de la educación moderna. Ustedes saben que la modernidad es hija de la Ilustración y que el pensamiento ilustrado instaló dos grandes conceptos. La modernidad no se concibe por fuera de la libertad y la modernidad no se concibe por fuera de la autonomía. Es más, la modernidad, para poder realizar el concepto, llevar a cabo ese gran proyecto de libertad del ser humano y de autonomía, acudió a la razón. Y acudir a la razón era hacer que el individuo, el ser humano, pudiera constituirse como sujeto. ¿Y qué es ser sujeto? Sujeto es alguien, un individuo, cuya capacidad de narración de sí hace que él ocupe un lugar en el espacio público y que su voz sea la gran voz de la sociedad. El gran proyecto de la Ilustración, que es la base de la educación moderna, se planteará que efectivamente dos grandes principios serán esenciales en todo el ejercicio de la vida humana. Esos dos grandes principios, ustedes lo saben porque seguramente se ha estudiado, lo han estudiado en sus programas. Esos dos grandes principios que regirán todo el orden de la vida después de la segunda mitad del siglo XVIII y que se constituirá tal como lo desarrolló Michel Foucault en ese texto clásico de Vigilar y Castigar, como el poder disciplinario. Esos dos principios, el principio de libertad y el principio de autonomía, son los que van a organizar el concepto de educación o van a organizar a la educación moderna. Después de la segunda mitad del siglo XVIII, más o menos hasta la segunda mitad del siglo XX, el proyecto ilustrado de libertad y autonomía a través de la educación se basó en el principio de alcanzar mejor un gran fin, y ese gran fin fue la razón. La razón, el concepto de razón o el objetivo de la razón no era otro que apartar, después de la segunda mitad del siglo XVIII, apartar a los sujetos, a los individuos, de dos cosas: de los mitos y de la superstición. El pensamiento ilustrado, que es a la vez el pensamiento moderno, buscará que los individuos se separen de la superstición, es decir, que dejen de pensar en la brujería, que dejen de pensar en la superstición,
que sean capaces de superar los mitos que se habían engendrado desde la antigüedad, y que solamente obedezcan a los principios de la razón. Es decir, un individuo será libre, un individuo será autónomo si está o habita en la razón. ¿Pero qué es la razón? ¿A qué se llamó razón después de la segunda mitad del siglo XVIII? ¿Qué nos dijo o qué dijo el gran discurso de la modernidad educativa? ¿Qué era la razón? La razón se tradujo, palabras más, palabras menos, como aquella capacidad que mentalmente y por los ejercicios del juicio, los juicios de la razón, el hombre podía desarrollar, y a partir de esos juicios el hombre podía gobernarse a sí mismo, podía elaborar las formas de comprensión y de entendimiento de él en el mundo y de él